que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y hoy tenemos un tema hermoso que se titula Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hoy meditamos sobre el ascenso de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, que significaba el comienzo del descenso a dar su vida por los pecados de la humanidad. Antes había llegado a los lugares que visitaba, exclamando sus enseñanzas, hablando en parábolas, en metáforas o sanando a personas. Ahora, en cambio, se detiene a formular un plan que pudiera hablar de lo que significaba su misión en la tierra. Quizás por eso quiere hacer de su llegada algo llamativo, interesante y sobre todo significativo. Así entonces, Mateo, el evangelista, va a mostrar en su relato al personaje que desde los tiempos de los profetas era la esperanza de los judíos, el Mesías. En otras palabras, Jesús quería comunicar a través de esta distintiva entrada su actitud y mensaje, y quería sacudir las entrañas de una religión que amansaba las políticas externas con Roma y que con ello legitimaba los diferentes abusos socioeconómicos en perjuicio de los menos aventajados. Sí, Él llegaría como llegaban los importantes de su tiempo, como quienes venían a celebrar la Pascua, y lo haría más específicamente como llegaba el Kyrios. ¿Cuál es el Kyrios? Este término es de origen griego, dice el amo, el dueño, el maestro, el señor. Pero Kyrios en la época del Imperio Romano se usaba para identificar al amo, que era aquella persona que tenía esclavos. Se nombraba más específicamente al emperador de Roma, al César, a quien se le rendía tributo y aún se le daba culto. Pero él llegaría a Jerusalén diciendo que él era quien cambiaría las cosas, Jesús, pero no desde el poder como aquellos emperadores, sino que vendría humildemente sentado en un pollino, porque la suya sería una versión contraria a los reyes de aquella época. Jesús actuó como lo hizo, con un mensaje, porque aquellos reyes llegaban en caballerías y con trompetas y edictos imperiales, pero Él lo hizo con un mensaje de que también Él era el rey, pero un rey diferente, el rey que sirve y sufre por los pobres, y eso sí que sería bastante amenazante para los romanos y para los judíos. Así fue por lo menos como los judíos lo entendieron y tomaron como una verdadera provocación. En esta mañana entonces nosotros ya introduciéndonos, viendo esta introducción, entonces nosotros vamos a ver nuestro primer punto. Y nuestro primer punto dice: Hosana al Rey prometido. Hosana al Rey prometido. Y nosotros leemos una porción de ese Rey. Lucas 2, 10, 11. Lo vamos a ver también en pantalla. Lucas 2, 10, 11 y de ahí nos vamos al 13, 14. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios había trazado un plan desde el mismo momento en el que el primer Adán transgredió la palabra de Dios y trajo consigo la muerte a la humanidad. Y nosotros vemos el protoevangelio en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una vez que nuestro amado Jesús entró en nuestro tiempo, trajo gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. El Rey de paz prometido nació, creció e inició su ministerio por 3 años. Él no quedó como un niño.
Él creció, inició un ministerio viviendo y haciendo la voluntad del Padre. Él predicó, enseñó y sanó, que eran sus 3 pilares fundamentales que Él había venido a hacer. Entrenó a 12 discípulos para proclamar su reino y proseguir su misión, para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la iglesia es el resultado de esa entrega de amor. Yo soy el resultado de esa entrega. Usted es el resultado de esa entrega. Amén. El Señor se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Hosana al Rey prometido. Pero esto nos enfrenta al segundo punto. Hosana al Rey que está aquí. Y dice Mateo 21, 1 al 3, siguiendo la lectura de Mateo 21, 1 al 3, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Betfagé, este nombre significa casa de higueras. El pueblo estaba ubicado en un lugar entre Betania y Jerusalén, en la colina conocida como Monte de los Olivos. Jesús les ordena a 2 de sus discípulos que vayan a Betfagé y pidan prestado un burro y un pollino, lo cual no debió de ser una tarea fácil. Se suponía que debían decir simplemente: el Señor los necesita. Kyrios, el Señor soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño, expresa el señorío de Cristo sobre toda la creación y sobre ese pollino también. Aquí está presente la autoridad de Jesús sobre los discípulos primeramente, pero también sobre todas las cosas. El predicador Spurgeon dijo al respecto: Jesús, sin dejar de lado su soberanía, había tomado una naturaleza llena de necesidades. Sin embargo, estando en necesidad, seguía siendo el Señor. Él no dejó de ser el Señor. Él no dejó de ser Dios. Y podía ordenar a sus súbditos y requisar su propiedad. Y eso fue lo que hizo. Qué hermoso es nuestro Señor, es nuestro amo. Si el dueño preguntaba: ¿por qué os lo estáis llevando?, ellos deberían responder que Él lo necesita. Pues todo lo que tenemos es del Señor, amados, nada es nuestro. Su casa no es suya, su vehículo no es suyo, ni siquiera lo que carga puesto, porque cuando nos vayamos, nada de lo que tal vez hagamos un ropero grande lo vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Pero sin embargo, Él nos sustenta. Por lo tanto, el Señor tiene potestad sobre todo lo que tenemos. Él puede dar y Él puede quitar. Job dijo en Job 1:21, Job 1:21 dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero ¿por qué un burro? Este es el primer registro que tenemos de Jesús sin caminar. Entonces, ¿por qué elegiría un burro? Los altos mandos romanos de la época de Jesús montaban los caballos elegantes y majestuosos. Eso sí que era una muestra de poder y posición. Eso transmitía poder, fuerza y autoridad. Pero un burro, no. La razón por la que el burro resulta insignificante es que es el símbolo de Israel. Dios escogió a Israel, algo tan insignificante, para que sea su pueblo. Y Jueces 10:3-4, nosotros vemos ahí que es la razón por la que el burro era una montura real antes. Era una montura real. Y nosotros vamos a ver en 2 de Samuel 18:9, bueno, como referencia, que dice: e iba Absalón sobre un mulo. Absalón era un príncipe, hijo del rey David, e iba sobre un mulo. Los asnos eran
bestias antiguas sobre las cuales las grandes personas solían montar. Y Jueces 10:3-4, ahí nosotros vemos, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Era un juez renombrado. Y este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Entonces el burro era importante. Pero después del tiempo de Salomón, los judíos obtuvieron una raza de caballos, por lo que solo los pobres montaban sobre los asnos, los cuales estaban reservados para las cargas. Entonces, se supone que esta es la entrada triunfal, no es la entrada dócil y sumisa. Pero Jesús conocía la Biblia, por eso específicamente quería un burro. Este humilde animal formaba parte del plan divino, porque necesitaba cumplir una promesa de 1000 años de la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es hija de Sión? Jerusalén, ¿verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí se estaba cumpliendo la palabra. El burro no solo es un indicador de realeza, el burrito también simbolizaba paz y humildad. He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Jesús llegó a Jerusalén en humildad, sin embargo con la dignidad adecuada. En vez de llegar en un caballo como un general conquistador, como era costumbre de la realeza en aquel tiempo, llegó en un asna. Él llegó a Jerusalén como príncipe de paz. Gloria a Dios, príncipe de paz. Esta entrada a Jerusalén ha sido llamada el triunfo de Cristo. Ciertamente era el triunfo de la humildad sobre la grandeza del mundo, de la pobreza sobre la riqueza y de la mansedumbre sobre la ira y la prepotencia. Así que aunque el burro pueda representar la humildad de Jesús, la ironía de la historia reside en que al montarlo Jesús también estaba proclamándose el Mesías, el Rey. Los judíos devotos que se reunían en Jerusalén en aquel momento para la celebración de las Pascuas conocían esta profecía del Antiguo Testamento. Por supuesto, nada es improvisado, todo tiene que cumplirse como el plan de Dios. Por lo tanto, este sencillo acto demostraba una conexión con el pasado al cumplir la profecía. En Primera de Reyes 1 tenemos la historia de Salomón, hijo de David, siendo coronado como rey de Israel. Ahora bien, David ya había determinado que Salomón lo sucedería como rey, pero no él, sino Dios. Él le dijo: tu hijo Salomón es el que me va a edificar templo y es el que va a ser rey. Pero uno de los otros hijos de David, Adonías, se había puesto en el trono en su lugar y lo hizo con mucha pompa y ceremonia. Y vamos a ver en Primera de Reyes 1, versículos 5-6. Y dice: entonces Adonías, hijo de Agí, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías era un hombre muy apuesto, parecía un rey. Su hermano mayor Absalón ya había muerto, así que simplemente pensó que él era el siguiente en la línea de sucesión. Miren cómo entró en Jerusalén: carros, jinetes, 50 hombres delante de él. El único problema era que él no era a quien Dios había destinado como rey. Dios ya había determinado que Salomón sucedería a David, así que por muy imponente que pareciera Adonías, por muchos caballos, carros y soldados que desfilaran ante él para anunciar su coronación, no era el rey legítimo. Salomón lo era. Entonces David ordenó a Sadoc, al sumo sacerdote, y a Natán, el profeta principal de Israel, que llevaran a Salomón a los manantiales de Gihón
justo a las afueras de las murallas de Jerusalén, y que lo montaran en el asno de David y que entrara a Jerusalén. Miren cómo se va armando, ¿verdad? Las tipologías. Que se sentara en un asna. Entonces Sadá lo ungió rey de Israel. Y vemos nosotros en Primera de Reyes 1, 39, 40. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Ahora detengámonos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Hay alguien más sentado en el trono de su vida? Tal vez alguien está puesto ahí que no le corresponde, así como Adonías lo hizo. Tal vez haya depositado usted su confianza en los gobiernos de este mundo. Habilidades, intelectualidad, trabajo. Pero el que tiene derecho a sentarse en el trono de nuestra vida no tenía apariencia ni una majestad que atrajera a la gente. Isaías 53, 2 dice, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese es Jesús. Ese es mi Jesús, ese es su Jesús. Amén. No vino obligándonos a postrarnos ante Él, anunciando su llegada con gran pompa. Jesús entra en la vida de alguien como entró en Jerusalén aquel día, con mansedumbre y humildad, tocando la puerta de nuestro corazón, tocando la puerta de su corazón, esperando que le abramos la puerta voluntariamente para ser su Salvador y Señor. Cabalgó sobre una bestia de carga porque vino a llevar nuestras cargas. Él dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Cabalgó sobre una bestia de carga porque Él quería que nosotros descansemos en Él, en su paz. Llevó el peso de nuestros pecados desde el monte de los olivos hasta el monte Calvario. Mateo 21, 7, 9, y sigamos con nuestra lectura. Dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Colocar los mantos sobre los animales, poner mantas sobre el camino, extender ramas en el camino, demuestran que estaban honrando a Jesús como el verdadero rey, el rey davídico, el Mesías. ¿Por qué ondeaban ramas de palma? Pues bien, las ramas de palma eran un símbolo de victoria. Desde aproximadamente el año 400 a.C. en adelante se otorgaba una rama de palma al vencedor en las competiciones atléticas. Es decir, la palma llegó a asociarse estrechamente con la victoria en la cultura romana antigua. Entonces la gente cortó ramas de palma y las agitó mientras gritaba: Hosana. Esto fue un desafío deliberado al Imperio Romano, que en aquel entonces ocupaba Jerusalén y todo Israel. Los judíos odiaban la ocupación romana, anhelaban la libertad del dominio romano. Y entonces llegó Jesús. Había oído hablar de sus milagros, de sus enseñanzas, su autoridad sobre los demonios, cómo calmaba la tempestad, cómo resucitaba muertos, cómo caminaba sobre el agua. Y pensaron: este es el que estábamos esperando. Este es el que nos va a librar de aquella gente que odiamos. Casi podían saborear su libertad. Por fin, su Mesías, su Salvador había llegado. Por fin iba a derrotar a los romanos, a derrocar a sus opresores y a establecer el reino perfecto para los judíos. Los que somos padres, en ocasiones, cuando nuestros hijos nos piden algo, tal vez pequeño, a veces nosotros queremos sorprenderlo con algo más allá de lo que ellos nos piden, ¿verdad? Es decir, hemos tomado el deseo de su corazón y los hemos respondido con mucho más de lo que ellos tal vez puedan imaginar.
Esa es la diferencia entre lo que la gente deseaba y lo que Jesús vino a darles. Jesús no vino a establecer un reino político terrenal. Eso hubiera sido muy pequeño y efímero. En cambio, fue mucho más allá de lo que la gente imaginaba. Él era un rey espiritual, no terrenal. Y su victoria, la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, sería más que la liberación de su opresión actual. Ellos veían cortamente, pero Él invitaba a ver más allá de esa vista corta. Sería la victoria que restauraría toda la creación y abriría el camino para que cada persona tuviera una relación correcta con Dios. Él los libraría y vencería la opresión de sus almas. Les entregaría la inmortalidad, como fue al inicio, como fuimos creados, pero que el pecado lo arrebató. Nos daría vida eterna. Pero ninguno de ellos comprendió la magnitud de lo que Jesús se preparaba para hacer. Ni siquiera sus discípulos entendieron. Juan dijo en su relato de la historia de la entrada triunfal, en Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les habían hecho. ¿Cuántos hoy tampoco lo creen? Creen lo que Él ha venido a dar. ¿Cuántas personas dejan las cisternas, lo que es abundancia, maravilla con el Señor, vida abundante, para correr tras las cisternas rotas de este mundo? ¿Cuántas personas niegan a Jesús, rechazan, no quieren saber porque están muy ocupados haciendo primero sus planes y proyectos? Que no es malo, pero no quieren saber de Dios. Sus discípulos no entendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron lo que Él había dicho. Y tal vez esto explique por qué la multitud se volvió tan rápidamente contra Él. Tan solo unos días después de que había pasado, la multitud gritaba Hosana, gritaría: crucifícalo, crucifícalo. Cuando Jesús llegó a la ciudad, no expulsó a los romanos. Entonces ellos se sintieron decepcionados, lo rechazaron. No querían un reino eterno, querían establecer su propio reino. Oh, amada iglesia, ¿con qué frecuencia hacemos lo mismo? ¿Con qué frecuencia nos interesa más construir nuestro reino y pedirle a Jesús que forme parte de él, en lugar de decirle sinceramente a Jesús: hágase tu voluntad en mi vida y en la vida de mi familia? Queremos que Jesús se una a nosotros en lo que estamos haciendo. No queremos que Él sea parte del todo. No decimos: Señor, muéstrame lo que estás haciendo y déjame unirme a ti. Muéstrame el plan y el propósito que tienes trazado para mí. El propósito de Jesús era ofrecer el sacrificio supremo, su propia vida, para que todos, incluida la creación que está gimiendo para ser redimida, pudiera adorar a Dios con nueva libertad y verdad, independientemente de si la gente lo aprobaba o desaprobaba, de si comprendía o no lo que sucedía. El propósito de Jesús nunca cambió. El propósito de la vida de Jesús fue traer redención y la vida eterna al mundo. Su amor sacrificial tendió un puente, amada iglesia, y nos abrió el camino para entrar a la santa presencia del Dios del universo, para reconciliarnos, conocerlo y relacionarnos con Él. Pero esto nos lleva al otro punto: Hosana al Hijo de David. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana viene de la palabra hebrea que significa sálvanos. Te rogamos ahora, o salva ahora. Hosana es una exclamación de júbilo y una súplica de salvación. Esta declaración de Hosana al Hijo de David viene del corazón del pacto
a David que Dios hizo con él. Segunda de Samuel 7, 12, 13 dice, y de ahí nos vamos al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establemente eternamente. Jesús es ese descendiente. Hijo de David, le decía, ¿verdad? Dos ciegos. En Mateo 20, 30, 31 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Era el cumplimiento necesario del que Mesías, de que Él era el Mesías, del que Él era el Hijo de David. Pero vemos también que Él era de la tribu de Judá. Génesis 49, 10a dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta frase también viene del Salmo 118, 26. Amados, la razón de ser de la palabra de Dios se llama Jesucristo. Y en todo lado que usted vea, en cada parte de la Biblia, Génesis, Éxodo, hasta Apocalipsis, está Jesús, está su santo nombre. Y dice Salmo 118, 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Tradicionalmente, cantando durante la Pascua, ellos cantaban, y que con la entrada triunfal de Jesucristo se dio cumplimiento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con este clamor saludaba la ciudad, los grupos de peregrinos que iban llegando. Cada uno llegaba en el nombre de Yahweh, a quien querían adorar en Jerusalén. Pero este peregrino montado en un pollino es bendito sobre todos. Pero ninguno otro ha de ser recibido como el Hijo de David, con tal expectación y esperanza, porque ningún otro viene como Él viene en el nombre del Señor. Y esa es su seguridad, amada iglesia. Estamos adorando al Hijo de David. Estamos adorando al Señor, a nuestro amo. Muchos de los que aclamaban a Jesús lo hacían llevados por la euforia del momento, la emoción, pero no discernían quién era Jesús realmente. Hoy también hay personas que solo se dejan llevar por las emociones, les alimentan las emociones y están felices, pero no quieren experimentar la plenitud de Cristo. Muchos pensaban que era un libertador militar. Su estado de ceguera no les permitía ver que ese rey era un rey de paz montado en un pollino. Otros sí tal vez discernían el cumplimiento de la profecía de la liberación del pueblo de Dios, de la esclavitud más profunda, la liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte, y estos sí con discernimiento clamaban Hosana. Pero aquel Hijo de David prometido por Dios estaba ahí, encarando el gran desafío que le esperaba para nuestra verdadera liberación. El Mesías vino en el nombre de Dios y reveló como Hijo de David. Él se reveló como Hijo de David. Mateo lo ve correctamente porque lo ve con los ojos de la fe. Amada iglesia, ¿cómo estás viendo al Rey? ¿Cómo estás viendo al Rey hoy? ¿Estás reconociendo que Él es tu Señor? ¿Que Él te salvó? ¿Que Él te libertó? ¿Cómo estás retribuyendo su entrega? ¿Cómo estás cuidando una salvación tan grande que Él te ha dado? ¿Con temor y temblor? ¿O estamos tal vez también como esas personas? Crucifícalo, crucifícalo, pero nosotros vituperando y pisoteando la sangre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos teniendo una correspondencia entre lo que decimos con lo que hacemos? ¿O solo decimos palabras y los hechos son diferentes? Pero ¿quién es este?
¿quién es este?, decía la gente. Mateo 21, 10, 11 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Jesús también mostró que no tenía miedo de los principales sacerdotes y los fariseos. Él sabía que ellos conspiraban para matarlo. Sin embargo, llegó abiertamente a la ciudad como el Mesías. Cuando los magos, ¿verdad? Eso nos recuerda cuando los magos vinieron a buscar al rey de los judíos, dice que todo Jerusalén se turbó. Mateo 2:3. Y ahora cuando el rey llega, toda la ciudad también se conmovió. Es que él es eso. Jesús conmueve las masas, conmueve las estructuras, conmueve los estados, conmueve mi vida, conmueve su vida. Ese es Jesús de Nazaret. Aleluya. Jerusalén no permanece en silencio. La manifestación era bastante llamativa para poner en pie a toda la ciudad. Y en medio de esto surge la pregunta, ¿pero quién es este? Es cierto que mucha gente había escuchado hablar de las poderosas obras y le había concedido el título de profeta en base a esa inspiración divina y el poder que él demostró. Y vemos que se cumple también una profecía. Imagínense, esta entrada triunfal de Jesús, hay algunos cumplimientos de la profecía. O sea que Israel tenía más que seguro y más que razón suficiente para decir, este es el Mesías. Y no lo hizo. Estaban ciegos. Y dice Deuteronomio 18, 19. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús dijo, yo he venido para hablar lo que mi Padre dice que yo hable. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice Dios. La gente reconoció libremente que Jesús era un profeta de Dios. En Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto también afirma su mesianismo, pero él tenía que ser claramente revelado ante los ojos que no solamente él era un profeta, sino que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios. Los fieles creyentes podrían reconocer y alabar al Mesías. Para Jerusalén, Jesús es una persona insignificante que viene de un pueblecito de Nazaret que llegó a Jerusalén. Pero para el evangelista Mateo, él decía, empezando por la genealogía, Jesús es el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Jesús es Emmanuel, declarado Dios con nosotros. Jesús es el rey de los judíos, un regidor y un pastor, el Señor, el que os bautizará en espíritu y en fuego. Jesús, como dijo Dios, Él es mi amado Hijo. Pero ¿qué es el Señor según la palabra? ¿Qué dice la palabra acerca de Jesús? ¿Quién es este? Y la palabra de Dios dice, Jesús de Nazaret es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús de Nazaret es el Verbo hecho carne, es Dios y es hombre plenamente. Así es, este Jesús que sube a Jerusalén como el príncipe de paz, es el que va a subir a la cruz por amor a nosotros. Es ese mismo Jesús que dejó su trono para encarnarse en un frágil bebé que creció entre la humanidad siendo hombre y Dios al mismo tiempo, para ir a dar su vida por nosotros, para Él pagar la deuda que nosotros no pudimos pagar. Pero ¿quién es? Él es el único camino a salvación. Él es el camino, verdad y vida. No hay otros intercesores. No hay otros intercesores entre Dios y el Padre. No lo hay, por favor. Solamente hay un camino y es Cristo. Solo Cristo para recibir vida eterna. Solo Cristo para llevarte a la gloria, para ser perdonado por tus pecados. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo es nuestro mediador y dador de la vida eterna. Solo en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Hechos 4, 11, 12
Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero entonces, si hemos visto Hosana al Rey prometido, Hosana al Rey que está aquí, Hosana al Rey de David, al Hijo de David, y ahora decimos Hosana al Rey que viene, Hosana al Rey que viene. Pero este hecho, amada iglesia, tiene una perspectiva escatológica, porque ese mismo Jesús que hizo una aparición montada en un pollino va a volver a aparecer con todo su esplendor y gloria. El Salvador que fue humillado, burlado, escupido, colgado en un madero, le dieron vinagre en vez de agua, puesto a morir en una exposición pública del odio humano. Él vendrá como un rey victorioso. Él vendrá, el Rey que reinará para siempre en la historia de amor, perdón, gracia y redención de Dios. Él viene. Él dijo en Juan 14:2-3, Juan 14:2-3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Él fue a prepararnos morada. ¿Cuántos creemos que Él nos tiene una morada? Amén. Pero también dice Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amada iglesia, ¿estamos contentos de que Jesucristo va a regresar a la tierra? Amén. ¿Estamos emocionados de que Él vuelva? Amén. No puedo esperar ese día. No puedo esperar ese día, anhelo ese día. Y esperemos que también usted lo anhele. Será lo mejor que le pueda suceder a todo hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero, aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador y Señor de su vida. Pero lamentablemente mucha gente ni siquiera piensa en eso. Está ocupado en sus redes, en sus negocios, en todo, menos en Él. Ellos están durmiendo y están amando los afanes de este mundo. No están amando a Dios ni esperando a que regrese su Hijo. Pero aunque lo sepan o no, Cristo va a regresar. Lo ha prometido y lo ha planeado. Su carácter lo exige y su palabra lo garantiza. No hay nada en este mundo que pueda evitar que Cristo regrese para ti y para mí, para los propósitos y la gloria de Dios. Él va a regresar. ¿Cómo estamos esperándole? ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Están encendidas o están apagadas? O tal vez algún problema me tiene solo pensando en eso y no alabo a Dios. Aún en medio del problema yo tengo que alabarle y decirle: Señor, sácame de este problema. Ayúdame, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero salir de esto, Señor. Confío en ti. Muchos no esperaban esa entrada y también muchos hoy no lo esperan. No esperan. Pero nosotros como iglesia vamos a decir Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a leerlo todo al unísono. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y aplicando y concluyendo, nosotros podemos decir:
Al entrar en Jerusalén, Jesús, montado en un asno, da testimonio público de que Él es el prometido Rey y Mesías de Israel. Esta humilde entrada es un deliberado acto simbólico que demostraba que su reino no es de este mundo. Amados, no somos de este mundo. No nos aferremos a las cosas de este mundo, no somos de este mundo. Qué difícil es poder entender eso, que no somos de este mundo, somos los hijos del Rey. Y Él nos llamó a vivir en el Espíritu, no en la carne. Él no vino a gobernar este mundo con poder o fuerza. Su negativa a manifestarse como un conquistador militar, como muchos lo esperaban, demuestra que su reino es espiritual. Él nos tiene una ciudad hermosa con calles de oro y mar de cristal. Ese es su verdadero reino y gobierno. Eso Él nos tiene. La imagen de Jesús sobre un asno humilde en vez de un caballo grande para un soldado transmite un elemento esencial como Mesías. Él es el Mesías que nació en un establo en vez de un palacio. Él es el Mesías que no tenía dónde recostar su cabeza, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La imagen de Jesús sobre un asno proclama su ministerio de servidumbre. A Jesús, el Mesías, no le interesaba el poder, a Él le interesaba el servicio, y eso quiere de nosotros. Él quiere que nosotros le sirvamos, amados, y sirvamos a nuestro prójimo en lo que podamos hacerlo. Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, engendro de una asna, un animal asociado no con los rigores de la guerra, pero sí con actividades de la paz, porque Él es el príncipe de paz. Él es su príncipe. Él es el que ha traído paz a su vida. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén fue el cumplimiento del plan trazado por el Padre para liberar a la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Él voluntariamente iba al matadero como el Cordero perfecto. La entrada de Jesucristo a Jerusalén de esta manera no solo significó la entrada para morir y después resucitar, sino el de presentar su poder absoluto, sus credenciales ante los poderes imperantes de ese momento, de que Él era el Mesías prometido, como lo decían las profecías acerca de Él. Amados, nuestra fe descansa en un verdadero Hijo de Dios. No estamos adorando por gusto o tal vez como otros están recién esperando al Mesías. No, nosotros ya estamos descansando en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aunque Jesucristo entró a Jerusalén montado en una humilde cabalgadura, Él es el Señor. Nunca dejó de ser el Señor. Él es el Señor de su vida. Él es el Señor de mi vida. Las personas que lo ignoran no lo reconocen, pero Él en el día del juicio, tal vez muy tarde, reconocerán que Él vino en el nombre de Yahweh, como el Kyrios, como el Señor. Y dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es Jesús para ti, amada iglesia? ¿Es tu Señor quien te compró con su sangre preciosa? Cuando subía montado en ese pollino, subía por amor a ti, pensando en ti. Este Jesús que te salvó nunca te va a desamparar hasta llevarte a su gloria. ¿Y cuántos tal vez nos hemos avergonzado de Él? Y Él no se avergonzó de nosotros. ¿Cuántos tal vez le negamos ante alguien y no decimos que somos cristianos? ¿Cuántos tal vez con nuestro testimonio negamos que Él es nuestro Señor? ¿Cuántos? Este Jesús te salvó para nunca desampararte. Si aún no estás seguro de tu salvación o no tenías claro de quién era Jesús, amado amigo, hoy te invito a que lo recibas como tu Señor y Salvador. Él desea gobernar tu corazón. Él quiere darte paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la bendición
más absoluta, la paz en su máxima expresión y la única salvación solo radican en Él. Cristo volverá, amada iglesia. Que todo nuestro ser íntegramente, cuerpo, alma y espíritu, esté afirmado en esta verdad. Y que podamos aclamar unidos en un solo coro con nuestras vidas, consagradas, fieles a Él, alabando su santo nombre, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito sea su nombre. Hosana por siempre en mi vida. Hosana al Rey que volverá. Amén. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.